Tenemos que apegarnos a tres principios: no mentir, no robar y no traicionar. ¡Viva México! Genaro García Luna, quien fuera el máximo responsable de la seguridad pública en México durante el sexenio de Felipe Calderón, enfrenta ahora una de las sentencias más severas en la historia reciente del país. El pasado 22 de mayo de 2025, una corte civil en Miami, Florida, dictaminó que García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereira, deben pagar al gobierno mexicano una suma que supera los 2.488 millones de dólares. Esta sentencia es el resultado de una demanda presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera de México, que acusó al exfuncionario de desviar fondos públicos mediante contratos simulados y empresas fachada entre 2009 y 2018. Además, García Luna ya cumplió una condena de 38 años de prisión en Estados Unidos por cargo de narcotráfico y colaboración con el cártel de Sinaloa. Este caso no solo representa una victoria legal para México en su lucha contra la corrupción, sino que también envía un mensaje claro sobre las consecuencias de abusar del poder público. La recuperación de activos y la ejecución de sentencias como esta marcan un precedente en la rendición de cuentas de exfuncionarios de alto nivel. ¿Qué opinas sobre este caso y su impacto en la política mexicana? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más contenido como este. Como ustedes saben, una corte civil en el estado de Florida resolvió sentenciar a dos personas que tuvieron una enorme relevancia en una trama corrupta durante los sexenios de Calderón y de Enrique Peña Nieto. Se trata de Genaro García Luna y de Linda Cristina Pereira. Ellos fueron sentenciados a pagar a México, que es el demandante, el gobierno mexicano, cantidades enormes de dinero que vamos a explicar de dónde proceden, qué significan, qué es eso que estamos viendo en cantidades muy grandes de dinero. Lo primero que tenemos que hacer es recordar que en el periodo de 2009 a 2018 se realizaron contratos en la Policía Federal, en el CISEN y en el organismo de prisiones, 30 contratos en total, por un total de 625.188.677 dólares de los Estados Unidos y 93.866.666. Al principio del cambio político que hubo en el país en el año 18, el gobierno de México inmediatamente empezó a tomar conocimiento de estos hechos y decidió presentar una demanda de carácter civil en Florida porque esa era la residencia de los implicados en el esquema corrupto. Es decir, tenían ahí bienes y vamos a ver qué ha pasado con esos bienes. Tenían residencia y operaban ahí. El primer problema fue lograr que una corte civil de Estados Unidos fuera reconocida como instancia jurisdiccional para recibir una demanda de esta naturaleza. Y hubo ahí un primer gran obstáculo que se venció, o sea, fueron derrotados en términos jurídicos los defensores de las personas implicadas y las personas demandadas. Y se inició de manera normal el proceso. En la primera fase de este proceso, la juez encargada de esta corte resolvió que los bienes que habíamos encontrado a través de averiguaciones en Florida, que estaban a nombre de una empresa y del propio Genaro García Luna y de Linda Cristina Pereira, fueran de inmediato entregados al gobierno federal. Y se entregaron aproximadamente 2,5 millones en bienes que fueron vendidos en Estados Unidos, uno de los cuales, por cierto, no se ha vendido todavía, pero está ya entregado y en administración del gobierno de México
en los Estados Unidos. Este paso fue muy importante porque tanto Genaro García Luna primero y después Linda Cristina Pereira se negaron a comparecer ante el tribunal. Y en esas circunstancias no le quedó más remedio a la jueza que los bienes que habían sido asegurados por el propio tribunal fueran entregados pues a quien los reclamaba, que era el gobierno de México. Y esto ya se llevó a cabo. Ahora, ¿de dónde vienen las cantidades que están en la sentencia? Genaro García Luna y Linda Cristina Pereira fueron demandados en momentos distintos. En el momento en que fue demandado García Luna, se le demandó por $250 millones aproximadamente. Era la información que se tenía. Esta situación fue mejorando. Rosa Isela Rodríguez jugó un papel aquí importantísimo, ya como secretaria de Seguridad Pública, y abrió completamente todo y ayudó y dio un aporte invaluable para el esclarecimiento de las operaciones que se hicieron dentro de la trama corrupta de García Luna. Con posterioridad se presentó reclamo contra Linda Cristina Pereira por una demanda de $580 millones, que son los que en ese momento conocíamos que en su totalidad habían sido pagados. Como pueden ver aquí, en realidad se pagaron 625 millones. Como las demandas fueron presentadas en momentos distintos, las cantidades varían por el nivel de conocimiento que de todo esto iba teniendo la Unidad de Inteligencia Financiera, que es quien originalmente presentó la denuncia en representación del gobierno de México. Entonces, la sentencia de 748.8 millones de dólares que dicta la juez en Florida se refiere a 3 veces los 250 millones de dólares que fueron demandados por García Luna. Y los 1.740 millones de dólares que le impuso como sentencia a Linda Cristina Pereira se refiere a los 580 millones que la UIF presentó en la demanda contra ella. Estamos hablando de dineros distintos presentados en momentos distintos con cuantificaciones diferentes por ese motivo. Y la sentencia que dicta la juez no es en contra de 2 personas, sino de cada persona en lo individual, porque se trata de demandas por cada una de las personas y de las empresas que eran propiedad de estas personas. Entonces, ahora, ¿pero qué quiere decir esta sentencia? Quiere decir, en primer lugar, que ha quedado claro que todo ese dinero que salió del país y que fue alojado en el extranjero, buena parte de lo cual regresó al país, luego diremos cómo y por qué, ese dinero fue producto de un esquema de defraudación durante 2 sexenios sucesivos. Y esto es también muy significativo desde el punto de vista político. Nunca podemos hablar de transición entre un partido y otro cuando en realidad las cosas no cambiaban. La transición no ocurrió, sino la continuación del mismo estado corrupto que viene de los años 50 y que se creó como parte del sistema político mexicano. Esa es la verdad. El cambio vino en 2018, por eso es que estamos aquí hablando de este tema. De lo contrario, nunca se hubiera escarbado nada, ni se hubiera sabido nada, porque todo era hecho a la perfección. Entonces, el asunto es que no terminará aquí este problema, porque próximamente vendrá otra sentencia de esta misma juez sobre un proceso que no sabemos cómo va a terminar todavía. Aquí hay algunos asuntos de carácter técnico, pero que de seguro terminará, ya sea a través de algún arreglo
con las empresas o a través de convocar al jurado y que el jurado dicte un veredicto y la juez una sentencia. Entonces, la continuidad de este proceso tampoco está definido en términos de fechas, pero será próximamente. En el momento en que esto ocurra, pues el gobierno de México informará, claro, obviamente, a la opinión pública de cuál fue el desempeño. Pero no solamente se trata de una reclamación en una corte en Florida. Por cierto, aquí el gobierno de Estados Unidos no tiene participación, como lo han dicho algunos medios, porque hay una equivocación ahí. No, se trata de los tribunales de un estado. Cada corte tiene una encargada, que es un juez o jueza, que esta jueza que ha hecho este pronunciamiento, dicho sea de paso, fue elegida en votación popular, coincidentemente. Porque ustedes saben que en Estados Unidos tiene mucho desarrollo este sistema de elección de jueces y de fiscales. Entonces, nosotros tenemos un proceso penal en México, proceso penal que está arrancado, hay gente en la cárcel, hay muchas órdenes de aprehensión, hay una serie de conversaciones con algunos de las personas que tienen orden de aprehensión, con el propósito de que colaboren a efecto de que se esclarezcan todos los puntos. ¿Qué es lo que se busca en los dos procesos? En el proceso civil de Florida, que va muy bien, como ya hemos visto, y en el proceso penal en México, que también va bien. La Fiscalía General de la República ha puesto todo su empeño, el fiscal se ha personalmente involucrado en esta cuestión, dirige, digamos, las operaciones, y toda la información con la que se contó desde un principio y toda la investigación en términos financieros que se hizo ha sido tomada en cuenta. Entonces, pero ambas cosas nos van a ayudar a algo en verdad muy relevante, que es conocer la historia de una trama corrupta como muchas otras que hubo en nuestro país y que quedaron ocultadas. No debemos desaprovechar esta enorme oportunidad para poder escarbar en la forma de operar de los delincuentes de cuello blanco, llamémosles así, por mencionarlos de alguna manera. Y como se trata de una operación transeccional en que gobernaron dos partidos políticos que finalmente se aliaron política y electoralmente, entonces toda una lección para las actuales generaciones y una forma, pues, de ver las cosas para las anteriores generaciones que vivieron el Estado corrupto en su apogeo. No dejar de luchar contra el Estado corrupto, no ceder, no darse por vencidos frente a las cosas. Miren, Linda Cristina Pereira, una persona que ha sido sentenciada a pagar una cantidad fabulosa de millones de dólares, la tercera parte por lo que fue demandada, perdón, tres veces, por lo que fue demandada. Y un tribunal, mientras aquí le devolvieron un tribunal, lo ha dicho la presidenta, un tribunal colegiado de circuito en México resolvió otorgarle el amparo y la protección de la justicia de la Unión, como se llama en la jerga judicial, a ella, para que pueda utilizar el sistema financiero mexicano libremente. Este contraste, esto nos dice cosas, ustedes lo están entendiendo, la gente que nos escucha entiende el contraste. Tenemos un gran problema en nuestro país, pero vamos a resolverlo pronto. Y creo que el pueblo pues va a responder, porque se requiere a sí mismo. Es de los momentos históricos en los que un pueblo se requiere a sí mismo para resolver un gran problema. Solo me resta decir que estas resoluciones, estos procesos que están en curso, van a contarnos bien la historia y vamos a poder dar detalles de cómo se hicieron estas cosas, cómo se robaba
el dinero público sin el menor temor de que alguna autoridad los fuera a reprimir o a hacer justicia. Este país necesita ser un país en donde predomine el Estado de Derecho, el Estado democrático de derecho, lo que se nos negó a las generaciones actuales y lo que en este momento está pues en la perspectiva de los grandes cambios que están ocurriendo. Pues ese es mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Preguntarle, después de este informe y lo que acaba de anunciar el titular de la UIF, Pablo Gómez, ¿cuál es su opinión sobre este caso, ahora que se confirma que García Luna y su esposa pues tienen que pagar más de 2.488 millones de dólares, más que un triunfo del Gobierno de México, un triunfo del pueblo? ¿Qué mensaje le envía? Porque buscan al final justicia por este desfalco que hizo en sexenios anteriores. Fíjense, estos son contratos que se hicieron con empresas de García Luna a través de intermediarios o de empresas en donde el propio García Luna era parte y su esposa, en donde compraban algo o el gobierno a través de distintas instituciones y había sobrecosto exagerado, que fue un modus operandi durante muchos años de la forma de utilizar recursos públicos para volverlos privados, o sea, corrupción. Lo relevante es que un tribunal aquí no reconoce esto y dice a la esposa de García Luna que puede retirar su dinero, que se descongelen las cuentas, que libremente puede utilizar ese recurso. Entonces, la UIF decide ¿hace cuánto tiempo fue el juicio? Cuando se pone el juicio allá en el juzgado civil. No, para poner el juicio allá, en Estados Unidos, en el 2021, decide poner el juicio en un juzgado civil en los Estados Unidos y da todas las pruebas. Y acaba de resolverse, pues, de que en efecto ese recurso tiene que ser devuelto al erario público. Entonces, hay justicia. Que el problema no solamente es de este personaje, su vinculación con la delincuencia organizada, sino que además, después de que salió del gobierno, seguía haciendo negocios con recursos públicos, cosa que no se trató en el juicio de García Luna en Estados Unidos porque no permitieron que esa parte entrara, solamente la parte cuando él fue servidor público, funcionario público, porque servidor público no fue, que servidor público quiere decir servir al pueblo y él se sirvió a sí mismo. Entonces, es muy importante. Y aun cuando siga el procedimiento, es un resultado muy importante, porque es un reconocimiento de que en efecto había un modus operandi de esta persona con funcionarios del gobierno de Calderón y de Peña Nieto para utilizar recursos públicos para beneficio privado. Entonces es muy importante este resultado. Presidenta, en este contexto, durante un acto convocado por la Fundación Ultralibertad y Desarrollo en Oviedo, España, manifestantes gritaron asesino, corrupto y narcopresidente al exmandatario Felipe Calderón. Le reclamaron justo su presunta complicidad con el narcotráfico, su papel en el fraude electoral del 2006 y bueno, el aumento de la desigualdad durante su gobierno. Fue justo el presidente cuando García Luna hacía todo esto. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, sobre la manifestación, pues siempre que haya respeto a las personas, pues libre manifestación. Pero lo que es un hecho es que veamos a Calderón. Calderón primero llega con un fraude electoral. En realidad es un presidente espurio. Eso va a quedar grabado en la historia de México. Calderón no llegó por el voto popular, llegó por un fraude. Entra al gobierno, porque hay que recordarlo, porque hay muchos jóvenes. Entra al gobierno y el mismo mes que entra prácticamente al gobierno, va a Michoacán, en donde él es originario, y decide, vestido de militar, que viene una guerra contra el narco. Y se desata una violencia tremenda en México, que todavía, aunque los opositores digan lo que sea, seguimos viviendo las consecuencias de aquella terrible decisión. Y resulta tiempo después que al que puso al frente de esa guerra, recuerden que guerra es permiso para matar. Cuando uno declara guerra en su propio país, quiere decir que no se cumplen las leyes normales, sino que se está en estado de excepción. Por eso le puso guerra.
Entonces, no es que se detuviera un delincuente, iba a la cárcel, hacían ejecuciones extrajudiciales, generando una ola de violencia tremenda. Bueno, resulta que al que puso al frente de esa operación, hoy está preso en Estados Unidos por estar vinculado con un grupo delincuencial, del cual se benefició económicamente. Bueno, en ese juicio, por razones procedimentales o no sé de qué tipo, no se tomó en cuenta esta otra parte de todos los beneficios que hizo, porque él puso empresas de seguridad que daban asesoría y vendían equipo después de que salió de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Calderón. Bueno, después de eso Calderón se va a vivir a España cuando sale y allá milita en grupos de ultraderecha y no solamente habla en contra del gobierno, que tiene su derecho a hablar en contra del gobierno, sino que, por ejemplo, ayer, se vea nada más el pensamiento del conservadurismo, dice que es una lástima que Estados Unidos no intervenga en América Latina y particularmente en México. Lo que quiere decir que cuando él fue presidente, pues sí había intervención, ¿no? Entonces, es muy importante no solamente lo que ocurrió en el sexenio de Calderón y las personas que trabajaron ahí, sino qué representa, qué es el prianismo al final, que estuvo aliado a un grupo que pensó que era dueño de México. Afortunadamente en 2018 el pueblo de México dijo basta y tomó el futuro en sus manos. Y hoy, porque no hay que dejarlo de recordar, estamos prácticamente a una semana de la elección del Poder Judicial, porque siguen la comentocracia y todos ellos, Calderón, Zedillo, los comentócratas, diciendo que el pueblo elija a los jueces, magistrados y ministros le quita independencia. Ayer lo dijo en un evento la presidenta de la Corte. ¿Cómo le va a quitar independencia? A ver, primero para empezar, ¿quién controlaba el Poder Judicial? En la época del prianismo, pues el presidente le hablaba por teléfono a los ministros y resolvía problemas, cosa que no ocurrió con el presidente López Obrador. Pero ahora la presidenta está renunciando a nombrar los ministros y se lo está dando al pueblo de México para que el pueblo de México elija. ¿En qué momento eso es perder independencia o autonomía? Es todo lo contrario. ¿A quién van a responder las ministras y los ministros? Pues al pueblo, porque el pueblo los eligió. El tema central es que sí, ya no se van a poder seguir haciendo estos negocios corruptos al amparo del Poder Judicial, como el que denuncié el otro día, que lo vuelvo a decir, que por cierto suspendieron el caso de un ministro que fue director del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, que en su época se cobraron impuestos, esas empresas se van a juicio y quieren que se les regrese el dinero con intereses, lo cual es ilegal. Entonces, o otros empresarios que abiertamente militan contra nosotros y que el problema de fondo, pues es que no quieren pagar impuestos. Presidenta, justo sobre este tema, sobre las elecciones judiciales que pues ya cada vez están más cerca, a través de redes sociales se han viralizado imágenes de listas que presuntamente se están distribuyendo en todo el país, donde indica por quiénes votar en estas próximas elecciones judiciales. Llama la atención que no son listas como las que comparten los ciudadanos de a pie, que se manifiestan en redes sociales, sino que se ven en un formato pues bien elaborado, y que justo hoy el periódico Reforma publica en su portada, donde dice que partidos políticos, sindicatos y gobiernos pues están distribuyendo este tipo de acordeones, hasta menciona ahí que del tamaño de una tarjeta de crédito, para favorecer a perfiles de la Cuarta Transformación. Pero sí, ahí aparece un candidato que no tiene nada que ver con la Cuarta Transformación, ¿no? En sus listas. Justo señala el caso específico de Nuevo León, encabezado por Samuel García, que dicen que está operando ya para pues promover a un candidato que va a favorecerlo en caso de llegar. Pero bueno, también menciona que Morena estaría operando de esta misma forma en la Ciudad de México. Esto obviamente pues ha desatado muchas dudas entre los ciudadanos. Lo hemos leído en redes sociales y pues siembra esta duda, ¿no? Incluso hasta dicen que si no se trata de algo pues hecho por la derecha, la oposición, como para boicotear esta próxima elección judicial. Presidenta, preguntarle, ¿está garantizada
esta libertad, libertad, libertad. Quien garantiza una elección democrática siempre es el pueblo. Entonces, a todas y a todos voten libremente. En caso de que se esté actuando mal, presidenta… Pues tiene que intervenir los organismos electorales, el INE, el Tribunal Electoral, pero libertad libre, voto libre, secreto y directo. Gracias, presidenta. También ya por último, preguntarle su opinión sobre el alcalde… Y también por ahí salió en el Reforma, porque también hay listas de la derecha. O sea, ¿quién sabe quién anda haciendo eso? Presidenta, preguntarle su opinión sobre el alcalde de Uruapan, estas declaraciones que hizo el día de ayer, Carlos Manso, que declaró que la policía municipal debe abatir a los delincuentes sin ninguna consideración. Pues está mal. Estado de Derecho. O sea, para una persona que comete un delito, pues hay un sistema penal acusatorio en México. Y lo que tiene que haber es una carpeta de investigación, una detención en flagrancia y pruebas que permitan determinar si la persona es culpable o no. Entonces, lo otro es regresar a la guerra contra el narco y eso no. Eso tuvo un costo y sigue teniendo un costo muy grande en nuestro país. Gracias, presidenta. Acá. Doctora Carlos Guzmán, de 4 Media Telecomunicaciones Veracruz. Déjeme quitarme la orejera. Los teléfonos para acá abajo. Pues de inicio quiero preguntarle a don Pablo Gómez, hablaba de una próxima sentencia y del otro caso que se tiene en contra de Genaro García Luna. Si nos puede aclarar o dar algún avance de esta investigación que acaba de mencionar hace un momentito, por favor. Es que dejé mi nota incompleta. En relación con la próxima sentencia del Tribunal de Florida, se va a pronunciar en contra de las empresas que se utilizaron en la trama de García Luna. Son empresas que firmaban los contratos en dólares, los cobraban en dólares, los sacaban del país, los llevaban a Barbados, que es un paraíso, y también algún dinero lo llevaron a Israel y no me acuerdo a qué otro lugar. Partes de ese dinero volvieron al país con el propósito de hacer pagos a las personas que habían participado en la trama corrupta. Mucho dinero, centenares de millones de dólares. La UIF se dirigió a través del sistema Egmont, es un sistema internacional de información de datos de inteligencia financiera, a la UIF de Barbados en 3 ocasiones. En las primeras 2 ocasiones no respondió nada y en la última respondió que no sabía. La verdad es que sí sabía, porque logramos que en el juicio, utilizando el juicio civil, hubiera una intervención del mismo tribunal que nosotros redirigimos hacia un tribunal de Barbados donde se ganó ese pleito y finalmente le entregaron al juzgado de Florida la información con la cual cuenta en este momento la juez y forma parte del proceso. Adicionalmente, la UIF también obtuvo información de las operaciones de traslado de dinero, transferencias hechas porque se usaron bancos mexicanos para llevar a un Occidental Bank en Barbados, que ni siquiera es de Barbados, tiene su sede en Colombia y trabaja en otros lugares, ¿no? Son bancos lavadores, son bancos que se utilizan por los sistemas de lavado de dinero. La lucha internacional en este momento debe estar básicamente dirigida en contra de los paraísos financieros y fiscales y por una transparencia y una colaboración internacional en la lucha contra el lavado de dinero, porque eso es luchar también en contra de la delincuencia en todos sus aspectos y niveles. Entonces, y yo creo que en este caso también se dio, tenemos algo que yo quiero hacer una especie de descripción meticulosa de cómo el modus operandi de este sistema que se usó para lavar el dinero del pueblo de México, esconderlo, que es producto de operaciones ilícitas. Entonces, mostrarlo y mostrarlo por todos lados en el mundo entero, decir, miren, vean este caso y piensen cuántos otros
han pasado por frente a ustedes y no se pudo lograr algo muy concreto. Aquí hay también en este asunto, estamos viendo, no solamente la sentencia de la juez de Florida, sino también un avance en el método y en la técnica y en la dedicación para poner al descubierto los sistemas de lavado de dinero. Nada más rápido antes de que se vaya, ¿nos puede mencionar algunas empresas de esta próxima sentencia y las cantidades que se están buscando? Las empresas son, bueno, son conocidas porque ya no existen, ya no están operando. Estas empresas se hicieron para esta trama corrupta. Fachada, empresa fachada. Numba, Night System, la que tenía su nombre Genaro García Luna fue GLAC, pero era una distribuidora de ganancias. Ahí las tienen. Ahora, esta Numba Technologies fue creada para hacer contratos con CISEN que en su totalidad ascendieron a $208 millones. Para eso la hicieron. Se llama igual que Numba Inc. y sin embargo es una razón moral diferente. Hay algunas otras que se usaron en la trama del lavado posterior. Esas empresas no hicieron contratos ni recibieron directamente dinero, sino que recibían dinero de las que cobraban, ¿entiendes? De tal manera que se iba escondiendo el dinero y se iba difuminando todo, ¿no? Porque tenían que hacer muchos pagos. Esos pagos son los que tenemos que ver. ¿Hasta dónde? ¿Cómo? Nosotros ahorita estamos investigando cómo se repartió una parte no muy grande, pero significativa, no muy grande para estos niveles, pero significativa para el gasto político en efectivo, utilizando mecanismos gubernamentales. Es una cosa también interesantísima. Parte de este dinero fue a dar a campañas políticas y eso lo vamos a demostrar, pero eso no es en el juicio de Florida, ese es en el juicio mexicano, ¿me entienden? Porque esto se tiene que ver también en los tribunales mexicanos. Y ya estamos en eso, ya hay órdenes de aprehensión abiertos, hay detenidos, hay una serie de cosas, hay unos avances muy buenos y se van a abrir nuevos procesos y se va a ir adelante. No hay que detenerse. Y en este caso, ¿de qué empresas están gestionando los recursos que se están buscando, don Pablo? ¿Qué empresas estarían gestionando los recursos que están reclamando? ¿Qué empresas estarían reclamando, que estarían gestionando estos recursos que está usted buscando volver a...? Nosotros tenemos una lista de 15 empresas que fueron utilizadas para operaciones de lavado, pero de segundo piso. No cobraron, sino que fueron de segundo o tercer nivel de lavado. Esas 15 empresas están obviamente fichadísimas, ¿no? Muchas de ellas no pueden operar ya en el sistema financiero. ¿Y de qué monto estamos hablando? ¿Cómo? ¿De qué monto estamos hablando? ¿De qué cantidad estamos hablando? Estamos hablando para esas empresas $100 millones, más o menos. No es juego, ¿eh? No sé, sí. Sí, por eso le preguntaba. Sí, gracias, don Pablo. Sí, gracias. Si te gusta el contenido de este canal, no te olvides de suscribirte, dejar tu like, comentar y compartir para que nos ayudes a difundir esta información con más personas.